Inicio la sesión. Tenemos cuenta, secretario. Sí, senadora. Un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, su director, señor Arturo Zúñiga, con el que remite informe correspondiente a la situación asistencial, financiera y dotación de personas y licencias médicas de los servicios de salud correspondiente al cuarto trimestre del año pasado. Que hay a disposición de los senadores y senadoras. Eso es todo. Gracias. Estimados colegas, hoy día teníamos dos proyectos en tabla. Uno tiene que ver con el que estábamos tramitando, la regulación de precios, y hay una moción que se planteó la semana pasada en la sala Verla, que tiene que ver con la prórroga de la autorización para que médicos extranjeros puedan funcionar sin haber rendido o aprobado una COM. Tenemos a la Sofamecha afuera sobre el segundo proyecto, entonces quería proponerles que los escucháramos a ellos al tiro, porque nosotros después vamos a tener sala y yo en algún minuto además tengo que ir a la mixta para el tema del seguro de cesantía, que tenemos que aprobar una indicación. No, es que se presentó una indicación ahora, entonces nos van a citar cortito para aprobar eso. Y proponerles que el día jueves podamos hacer en la mañana una sesión que la hagamos telemática, y ahí me pidió el ministro poder también hacer el planteamiento sobre ambos proyectos. Entonces queremos coordinar un horario para que él pueda estar presente. Para ambos dos. Uno es la regulación de precios y el otro es el del UNACOM. Y yo entiendo que, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos hoy día también a la gente del Colegio Médico, se iba a contactar por Zoom. Exactamente. Entonces le damos la bienvenida a Patricia Muñoz. Ella es presidenta de Sofamet y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por la invitación. Adelante, doctora. Y el doctor Beltrán Mena, que es director del Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, más conocido como el UNACOM. Así que tenía la posibilidad de haberse conectado vía Zoom, pero han querido venir presencialmente y estamos dentro del rango de gente aquí en la comisión que, como ven ustedes, nos hemos distanciado. ¿Cuántos estudiantes tienen en la Diego Portales? Por año 70, 75, 550. Ya. Sí. 12 promociones afuera. ¿Cómo? ¿Tienen enfermería? Enfermería, tecnología médica, obstetricia. ¿Y campos clínicos dónde están? En varias partes. Hospital de Ipreca, Hospital Regional de Rancagua, Hospital de Buin, consultorios de Peñalolén, consultorios de la Florida. La carrera de tecnología médica, que es muy amplia, en muchísimos laboratorios en la región. Kinesiología también tenemos, odonto. Estamos esperando que instalen, ahí está su presentación. Le damos la palabra entonces, doctora. Usted tiene la palabra. Bienvenida. Bueno, lo primero, agradecer. Te vamos a pedir que puedas usar el micrófono para efectos de la transmisión y también del registro. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, senadora. Yo represento a 20 facultades de medicina de Chile, de un total de 25 que existen hoy día en el país. Las 5 que no están son aquellas que todavía no tienen egresados, que son las regionales, y la Pedro de Valdivia, que tampoco está acreditada como universidad, el requisito fundamental para ingresar a la Asociación de Facultades de Medicina. Esta asociación nace en el año 1960 con el profesor Amador Negme Rodríguez, que era un profesor de la Universidad de Chile, que posteriormente fue jefe de la Biblioteca Regional Vireme de Sao Paulo, Brasil. Esta asociación tenía como misión velar por la calidad de la educación médica en Chile. Tiene varios hitos importantes a lo largo de su trayectoria. Se fundó
oficialmente el año 1962 con 4 universidades: la Chile, la Católica, la de Concepción y la Austral. Y en ese entonces también se invitó al Servicio de Salud, en el Servicio Nacional de Salud en esa época, que formaba parte de Asofamech. Eso posteriormente en el tiempo se fue perdiendo. Se hicieron estatutos el año 1994 y ha tenido varios hitos importantes, tales como la creación de la Comisión Nacional Docente Asistencial, el CONDAS, posteriormente el examen médico nacional. También fue la iniciativa de esta asociación el poder entregar acreditaciones a las carreras de medicina. Nació de ahí la idea de acreditar las escuelas de medicina, y cuando empezaron a aparecer las universidades nuevas, siempre se cuestionó la calidad de todas las universidades nuevas y las privadas, y hubo mucho debate público. Ustedes recordarán en ese entonces en que después del año 81 se crearon varias universidades y empezó a aparecer la primera universidad que tenía medicina privada, que fue la Universidad de los Andes. Posteriormente se fueron sumando otras. Entonces, en el trayecto de todo ese tiempo, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile ha seguido con su misma misión y con su misma visión de ser un referente a nivel no solamente nacional, sino que también internacional. Y es así como este examen, que partió el año 1999 como una idea dentro de la asociación, tuvo su primera marcha blanca entre el 2001 y el 2003, en que era voluntario, hasta que el 2008 pasó al Parlamento y se acordó aquí en el Parlamento que este fuera un examen obligatorio y habilitante para médicos chilenos y para médicos extranjeros. Brevemente voy a pasar estas diapositivas, que es lo que acabo de decir. Asofamech ha dado un fuerte impulso a la educación médica y ha hecho alianzas operativas con el Colegio Médico, la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, la Sociedad de Educación Médica, la Asociación de Sociedades Científicas, la Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina Científica y los Residentes Chile. Este examen médico nacional pasó a llamarse EUNACOM, Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina, y a través de un proyecto MESESUB se planteó desarrollar un perfil común del egresado de las escuelas de medicina. Participaron en esa época 8 facultades de medicina y propuso un nivel mínimo de competencias. Ahora, el examen médico nacional y posteriormente EUNACOM es un examen teórico-práctico de medicina general que vela por la calidad de los profesionales médicos formados en el país para garantizar que nuestra población reciba una atención médica que cumpla con estándares mínimos. Unifica criterios mínimos de conocimientos para poder ejercer la profesión en Chile, tanto en los chilenos como los extranjeros. Y está a cargo de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, de acuerdo a la ley. La ley del año promulgada el 2009 dice que se le entregará a aquella asociación que reúna el mayor número de universidades. Y esta fue la única que existía, que es la Asociación de Facultades de Medicina. Está compuesta por universidades públicas, universidades privadas, CRUCH y no CRUCH. Son 20. El 2003 al 2008, como dije, fue aplicado a médicos titulados en algunas universidades chilenas sin exigencias legales de aprobación. Desde el año 2009 se crea el EUNACOM, que tiene una parte práctica y una parte teórica. A través de la ley 20.261, que ustedes conocen, exige la obtención de un puntaje mínimo de aprobación, que es de 51%. ¿Para qué? Para contratar en establecimientos de salud municipal y estatal, hoy día también privado, otorgar prestaciones FONASA de libre elección o postular a programas de especialización médica. En el caso de los titulados en el extranjero, la aprobación del EUNACOM significa la revalidación automática del título. Pueden homologar. Ese cambio ocurrió el 2017. Pueden homologar la sección práctica los egresados de escuelas de medicina chilena con programas acreditados.
el equivalente a los exámenes de pregrado. Todas las escuelas de medicina tienen pregrado en medicina, cirugía, ginecobstetricia y pediatría. Y quienes, habiendo obtenido su título en el extranjero, lo hayan revalidado en la Universidad de Chile. La sección teórica no es homologable. Este examen, y posteriormente el doctor Mena podrá aclarar ese punto, este examen desde que fue ley, los médicos todos daban el examen teórico y todos daban el examen práctico. Y nos dimos cuenta que cuando no aprobaban el teórico, la reprobación del examen práctico era altísimo. Se decidió el año 2015 que todos los extranjeros que aprobaban el EUNACOM, solamente teórico, solo ellos podían dar el examen práctico. Y hoy día la correlación es bastante buena. Por lo tanto, esa ha sido la evolución. ¿Y para qué nos ha servido el EUNACOM? Lo fundamental, y con el fin con que nació, fue el análisis interno en las escuelas de estos resultados con la finalidad de mejoras continuas. Análisis interno por contenido, por áreas, mejoras curriculares, por áreas específicas. Como ejemplo, se formó una red nacional de centros o unidades formadoras de salud pública que tenía que ver con el tema país en cuanto a todos los conocimientos de salud pública y diversos estudios comparativos para correlacionarlos con la PSU, con las notas de enseñanza media, con las notas de egreso, con la reprobación, con la titulación en tiempo oportuno. Ahora, en otros países y en muchos otros países existen exámenes similares al que tenemos nosotros. En España, desde el 1997, se hace un examen de ingreso para las residencias que se llama MIR, a cargo del Ministerio de Sanidad. En Panamá, el Ministerio de Salud también encomienda a la Facultad de Medicina de la Universidad la aplicación y organización. En México existe un examen nacional de aspirantes a residencias médicas. En América Latina hay 9 países que cuentan con un examen de ingreso centralizado a nivel nacional. En algunos países es habilitante y en otros no, y lo utilizan solo para el ingreso a las residencias, a la formación de posgrado. Bolivia, Honduras, México, República Dominicana, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, a través de sus ministerios de salud o a través de sus ministerios de educación. Por otro lado, no avanza. Por otro lado, también existe a nivel de Canadá y de Estados Unidos distintos exámenes, especialmente en Estados Unidos, requiere de uno de estos exámenes para poder trabajar. Es habilitante. En Argentina también existe un examen único y también en Canadá. ¿Qué fenómenos sociales han sido relevantes y que tienen que ver con el examen? La inmigración. De acuerdo a informes de la CEPAL, entre el año 90 y 97, habían 1.297 médicos extranjeros autorizados a trabajar legalmente. Hoy día es 8 veces más, superan los 10.000. Solo un 16% en esa época debieron revalidar el título profesional. El resto fue autorizado directamente por convenios internacionales que eran de comienzo del siglo XX. Convenio Andrés Bello. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2000 decía que los médicos extranjeros en Chile duplicaron el de egresado chileno. Y entre el 2015 y el 2018... ¿Puede repetir esa cifra? El Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2000 consideró que los médicos extranjeros en Chile duplicaron el de egresados chilenos. Y entre los años 2015 y 2018, los médicos extranjeros crecieron un 63,8% o 0,6%. Otros fenómenos sociales relevantes que han influido en el examen han sido las universidades no tradicionales. Ha habido desde el año 90 un aumento sostenido de universidades que ofrecen medicina, de 6 universidades tradicionales el año 2090 a 25 universidades el 2020 que ofrecen 34 programas
¿Por qué? Porque algunas de estas universidades tienen sedes, 2 o 3 sedes a lo largo del país. Ha habido progresiva incorporación de instituciones privadas y las vacantes de ingreso, que en el año 90 en todas estas universidades era de 563, hoy día es de 2.300 estudiantes que ingresan a primer año en las universidades y en las escuelas de medicina. Si bien el umbral de aprobación legal del examen puede parecer bajo, en la actualidad no es posible aumentarlo sin afectar sustancialmente el número de médicos capacitados legalmente para ejercer en el sistema de salud público. El rol que tiene el Estado en la fiscalización de contratación de médicos con EUNACOM aprobado es lo que se ha estado haciendo en el último tiempo. ¿Qué es lo que ha opinado Asofamech en relación a la citación y a lo que se va a discutir hoy día? En relación al primer argumento sobre emergencia sanitaria debido al COVID-19, nuestra posición y argumentos son: no es necesario suspender a través de un proyecto de ley, dado que al decretarse estado de catástrofe existen instrumentos jurídicos para reprogramar el examen. En segundo lugar, el suspender dichos artículos por 2 años afecta a la regulación vigente, que puede tener efectos permanentes en el aseguramiento de la calidad en la formación médica, y lo voy a fundamentar un poco más adelante. El examen fue creado para cautelar que en las escuelas de medicina, incluidas las nuevas, egresaran médicos con competencias necesarias para ejercer la profesión, retroalimentando el proceso docente y mejorando la calidad de la formación. El examen ha sido un gran aporte y una herramienta que ha contribuido significativamente a la estandarización de la calidad de la educación médica en Chile. Hay acuerdo unánime de todos los decanos, porque cuando me llegó la citación yo inmediatamente le pedí la opinión a todos, y hay un acuerdo unánime de las 20 facultades de medicina que integran a Asofamech de no suspender los artículos 1 y 2 de la Ley 20.261, sino de que prorrogar en 1 año la fecha de rendición del EUNACOM. El examen nos otorga garantías de que nuestra población reciba una atención médica que cumple con estándares mínimos de calidad. Desde el punto de vista jurídico, no es necesario suspender dichos artículos, por cuanto existen 2 decretos que resuelven la necesidad ante la emergencia sanitaria del país. El decreto 4 del 5 de enero del 2020, que se publicó el 8 de febrero, otórgase a los servicios de salud del país facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o alguna de las siguientes medidas. Y en el número 7 dice: contratar médicos que hayan obtenido su título en el extranjero y que este título se encuentre revalidado aún cuando no haya finalizado su aprobación del EUNACOM. Hay muchos médicos que han dado la parte teórica y la tienen aprobada, pero todavía les falta la parte práctica. Posteriormente, el decreto 6 del 6 de marzo del 2020 y publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo, modifica el decreto 4. En el artículo 1 dice: modifícase en el decreto 4 del 2020 del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del nuevo coronavirus, en el siguiente sentido. En el punto 4 dice: agrégase al siguiente numeral, al artículo 4, en el número 14, autorizar la contratación y ejercicio de médicos titulados en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en Chile. O sea, cualquier extranjero en este minuto, debido a la emergencia sanitaria, puede ejercer sin haber dado el examen. En relación al segundo argumento para suspender el EUNACOM, basado en afirmaciones relativas al examen, muchas críticas que ha recibido el examen de distinto orden, es un tema en sí mismo que tiene repercusiones y requiere de un análisis más profundo y una discusión reflexiva basada en datos concretos, y que no debiera ser motivo de presión sobre una legislación de emergencia y un mecanismo para contar con médicos extranjeros atendida la emergencia sanitaria del país. Esto último exige solución inmediata con reglas específicas, como son los decretos mencionados, y no corresponde pasar por sobre toda una materia y regulación especial, permanente y de largo plazo.
Asofamech no pretende eludir la discusión sobre el EUNACOM, sobre el cual pueden existir diversos puntos de vista, pero esta materia creemos que no puede quedar secuestrada a propósito de una solución de emergencia. El examen es perfectible y se encuentra en permanente revisión. Y hemos armado muchas mesas de trabajo con el Ministerio, con los estudiantes, con los egresados, para ver la mejor manera. Desde el 2015 en adelante, después de la evaluación que hizo la Organización Panamericana de la Salud, ha sufrido varias modificaciones y que se han ido implementando de a poco, y el examen cada vez está siendo mejor, midiendo mejor lo que tiene que medir. La suspensión de ambos artículos le produce un gran daño al examen mismo, puesto que todo el equipo de trabajo, el administrativo, el técnico y el de contenidos, queda desarticulado por 2 años. Y retomar el trabajo con un equipo ya consolidado es muy difícil. La prórroga, en cambio, permite una oportunidad de perfeccionar el sistema, nos da un espacio para poder perfeccionarlo. ¿Cuál es el futuro que nosotros le vemos al EUNACOM? Primero, importante y necesario mantenerlo. En segundo lugar, lo que he dicho ya del perfeccionamiento continuo. El tercero, nosotros hemos contratado la asesoría del National Board of Medical Education, que nos está asesorando para ir cada vez perfeccionándolo más. Nuestra idea a futuro es incorporar el EUNACOM práctico estandarizado a través de exámenes clínicos objetivos estandarizados. Y estamos dispuestos a definir un nuevo perfil de egreso de medicina en trabajo conjunto con el Ministerio de acuerdo a las necesidades del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, te doy la palabra y después hacemos una ronda de intervenciones para... ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Sí, pero tenemos que ir a dar quórum. Les explico ahí que citaron a sesión a las 11, entonces vamos a tener que ir a dar quórum y después podemos continuar con las preguntas. Entonces, si puedes hacer tu presentación, no sé, lo más breve posible. No, obvio. Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Para que no haga una presentación apurada, ¿por qué no damos quórum? Porque esa es la otra. Suspendemos ahora un ratito y volvemos y así lo podemos escuchar con calma. ¿Ah? Empieza y en algún momento vamos a salir y tú te vas a esperar y eso. Que no tengas que acortar tu presentación. Empieza y después suspendemos cuando nos empiecen a llamar a dar cosas. Ay, ¿por qué no hablas con no se ve? Ese no es el desierto de Atacama. El desierto marroquí y no decir que es saharaui, pero es marroquí. Oye, pero mientras tanto podríamos hacer alguna consulta que ¿Ya? no, pues si no, todavía no están ahí. Lo que pasa es que el 14 de noviembre del año 2019, el ministro Mañalich aseguró que nuestro país tiene un déficit de 20.000 médicos. Y hay 3.500 médicos venezolanos que están con sus títulos, qué sé yo, y están atrasados por este famoso examen. El proyecto de ley que nosotros hemos presentado plantea como requisito de la suspensión del EUNACOM con 2 fines. ¿Estamos, doctor? Ya, queda hasta ahí nomás. No, tiene que... ahí. Rojo prendido. Adelante, doctor. Gracias. A ver, bueno, la doctora ha dado algunos argumentos legales y de política institucional, de Asofamech, qué sé yo, y por qué esto es importante para la educación médica y la formación de médicos en Chile. Yo voy a dar argumentos de por qué es peligroso, qué riesgos tiene o qué consecuencias podría tener el suspender este examen. Entonces, basándome primero leyendo lo que había en el mensaje de esta ley, en el mensaje original,
Destaco ahí el párrafo final en que dice que lo que se busca, la finalidad de esta iniciativa es asegurar la dotación de médicos en el sistema de salud y que se considera razonable y necesario suspender la ley 20.261 por un lapso de 2 años. Entonces, agrupé las cosas voy a partir por qué me parece que no es razonable hacerlo, y luego un dato extra respecto a lo que ya dijo la doctora, por qué no es necesario hacerlo. Entonces, por eso es importante recordar, en términos así muy simples, cuáles son los usos del EUNACOM, para qué se usa, en lo más de fondo, sin entrar en detalle de la ley. Uno es asegurar mediante este instrumento cuáles son las competencias mínimas del médico que ejerce en Chile y que atiende ciudadanos chilenos, ¿ya? Entonces, asegurar que maneja las competencias mínimas. Ese es su objetivo, uno de sus objetivos principales. El segundo, que se nos suele olvidar, y el primero vale tanto para titulados en Chile como para extranjeros, es el mismo, no nos olvidemos que es el mismo examen, el mismo día, con las mismas preguntas para todos. Aquí no hay diferencia ni de oportunidad, ni de dificultad, ni nada, ¿eh? Por tanto, el primer objetivo, asegurar las competencias médicas del profesional, vale para todos. Y el segundo, al cual aplican sobre todo los chilenos, pero podrían ser extranjeros también, se nos suele olvidar este segundo objetivo del examen, es asegurar la equidad en la asignación de becas de especialidad. Los médicos generales se titulan y quieren especializarse y postulan a programas de especialización que son siempre menores a la cantidad de interesados y por tanto hay que seleccionar. Se suele hacer con un criterio de justicia, de equidad que tiene que ver con el conocimiento médico, y ese es uno de los roles olvidados del EUNACOM, que está explícitamente dicho en la ley que se suspendería por 2 años. Entonces, estos dos objetivos atacan, o sea, utilizan zonas distintas del puntaje obtenido, que grafiqué aquí como un puntaje rojo, el que no sabe nada, ya, nota roja, digamos, y azul el que sabe mucho, el mejor alumno del curso, digamos. Entonces, en este rango, este espectro de puntaje, el objetivo número 1, que es habilitante, que busca asegurar las competencias mínimas, mira la curva de resultados desde el lado malo, por decirlo así. Asegura que se cumpla el mínimo puntaje, con 50% de conocimiento se autoriza el ejercicio, por decirlo así, ¿ya? El otro objetivo se ve desde el otro lado. Desde los buenos puntajes se le da la primera beca de elección al que tenga mejor puntaje, y de ahí se va bajando por un tema de justicia, darle la oportunidad de beca al que tiene mejor puntaje. Entonces son objetivos que miran lados distintos del espectro de resultados, y que suele olvidarse este segundo, que quiero traerlo a colación porque siempre se deja como para afuera. Entonces, veamos un argumento de por qué no es razonable y a nivel de escuelas chilenas el suspender el examen. Aquí puse desde el año 2015 a la fecha el número de personas, de egresados chilenos recién titulados que rindieron el examen en cada año, recién titulados, y en rojo dentro de cada barra el porcentaje que lo reprobó. De chilenos estamos hablando, aquí no estamos hablando de extranjeros. Médicos chilenos que supuestamente han pasado todas sus barreras de control, nota, interna, examen. Igual hay un 5% de promedio de médicos chilenos que no tienen las competencias mínimas, que es un problema interno de la universidad y que están usándolo, como dice la doctora, para mejorar sus procesos, pero hoy día todavía se están colando, por decir así, un 5% de egresados chilenos que no tienen las competencias mínimas, por diferentes razones, las hemos estudiado. No son fáciles, algunas son jurídicas, apelaciones, logran recibirse a pesar de que la escuela... Hay muchas razones, pero el hecho es que hay un 5% que no tienen esas competencias mínimas entre nuestros propios formados, ¿ya? Eso significa, acumulado en este periodo que estoy analizando, que son 5 años, más de 400 médicos chilenos que estarían ejerciendo sin tener las competencias mínimas si se suspendiera el examen. Esto en 5 años. Ese es un argumento, un ejemplo. El otro, este gráfico, que se ve un poco amedrentante, pero es bastante simple en realidad. Este gráfico, ¿qué es lo que hace? Muestra abajo el puntaje de EUNACOM, ¿ya? Cada puntito es un examinado, ¿ya? Y abajo lo situamos en el eje de cuánto sacó en el EUNACOM, y a la izquierda ponemos qué nota de egreso tuvo en su escuela, ¿no? Las escuelas tienen diferentes escalas de nota, eso es inevitable, es matemáticamente imposible que 2 escuelas al azar, con culturas distintas, con profesores distintos, etcétera, tengan la misma escala de nota. Es inevitable que sean distintas, y además es lícito que sean distintas, pueden tener intencionalmente escalas distintas, todo eso es válido internamente. Lo que es injusto es que escalas distintas sean usadas para asignarles, por ejemplo, becas a un egresado de distintas escuelas con distintas escalas de nota. Y ese es uno de los fundamentos que originaron el EUNACOM y que se nos suele olvidar. Entonces, simplificando este esquema, me quedo aquí con las escalas extremas. Las escuelas, no doy los nombres, por supuesto, de las escuelas para evitar pelambre y cosas por el estilo, pero el tema es que
Eso la va a dejar en el informe acá complementario. Pero ni siquiera las escuelas lo saben. En realidad esta información interna que la muestra aquí en forma anónima para mostrar los extremos. Aquí hay 2 escuelas extremas, ¿ya? Que este es el rango, son los límites del rango. Los puntitos son los egresados de la línea roja, que es la escuela más generosa con sus notas, ¿ya? Y la línea amarilla es la escuela más tacaña con sus notas, ¿ya? Lo interesante es que están puestas sobre el mismo eje de conocimiento de la una coma abajo. Entonces, por ejemplo, si vemos el centro, dice 70 puntos, todos los puntos que estén en vertical sobre el centro de la escala de abajo tienen el mismo nivel de conocimiento y sin embargo las notas varían en un punto entero de notas. O sea, hay escuelas que le ponen un 5,5 a ese nivel de conocimiento y otras escuelas que le ponen un 6,5 a ese nivel de conocimiento. Entonces, cuando las becas se asignan con centésimas, o sea, una persona se lleva la beca de medicina interna con un 6,25 y el otro la pierde con un 6,24. Imagínense lo que significa un rango de un punto entero de nota en la equidad en la asignación de beca. Entonces, si eliminamos el examen, nos quedamos con un problema grave de seleccionar equitativamente a quienes son, o generamos una carrera armamentista entre las escuelas por inflar las notas para que sus egresados se queden con los programas de especialización. Es bien delicado este punto y suele obviarse, por eso lo traigo a colación. Información interna, digamos, pero es importante conocerla, porque este fue el origen del examen. Esta fue la causa de que partiera, ¿no? Después se fueron agregando funciones nuevas. Entonces, volvamos a otro argumento de por qué, ahora pasando al tema de los médicos extranjeros, eso respecto a los médicos chilenos. Un porcentaje reprueban y no reprobarían, ahora ejercerían sin las competencias mínimas. Y segundo, seríamos inequitativos en la asignación de programas. Volcándonos ahora al tema de los médicos extranjeros, no se nos olvide que si bien es cierto que si uno elimina un filtro de ingreso, que es un filtro de calidad, de competencia profesional, que es el que tenemos, y por lo demás la tendencia internacional a generar este tipo de instrumentos, digamos, sobre todo porque no en contra de los fenómenos migratorios. Debido a que hay fenómenos migratorios es que deben, paralelamente a ellos, a abrir las puertas y a permitir el flujo global, al mismo tiempo hay que crear estos instrumentos para asegurar que esos flujos sean con las competencias adecuadas, digamos. Entonces van juntos. No son en contra. Entonces, pero hay que tener cuidado porque resulta que estos son la columna verde, la de la derecha de cada año, muestra el puntaje promedio de los extranjeros, titulados en el extranjero, que dieron el examen ese año, el mismo examen que los chilenos. Y los puntajes son radicalmente distintos en una población que en la otra. Entonces no creamos que simplemente por eliminar esta traba, entre comillas, vamos a contar con profesionales de primera calidad. Van a entrar profesionales muy débiles también. Entonces creemos que es muy importante dejar entrar a todos los profesionales extranjeros que quieran dar sus servicios acá, pero que demuestren una competencia mínima que no rebaje el nivel de la medicina chilena, ¿ya? En términos de conocimiento y competencias médicas. Aquí están los ejemplos. Fíjense que, por ejemplo, el promedio de los chilenos, está puesto ahí en las barras azules, está en torno al 70%. El puntaje de aprobación es 50. O sea, el promedio está 20 puntos por encima de la competencia mínima, ¿ya? En el caso de los extranjeros, está en promedio más o menos en el 43, más o menos, que está bastante por debajo de la competencia mínima, el promedio. Por tanto, la mayor parte están por debajo de lo que hemos establecido como competencias mínimas. Entonces, se podrá discutir dónde poner ese límite, y es una discusión técnica a la que estamos no solamente abiertos, sino que en este convenio con el National Board de Estados Unidos, que es la entidad mundial, o sea, como incuestionada en conocimiento respecto a este tipo de exámenes médicos, le hemos pedido que nos asesoren en la forma más correcta de establecer ese puntaje corte. O sea, es un tema discutible. No solo lo creemos, sino que estamos pidiendo asesoría internacional para establecer ese punto de corte, pero está fuera de lo que estamos discutiendo acá, que sería la eliminación del examen. Porque postergarlo por 2 años es lo más parecido que hay a eliminarlo, porque reconstruir una institución 2 años después es prácticamente imposible. Doctor, entonces, te voy a pedir disculpas, le voy a pedir al senador Girardi que pueda seguir presidiendo un ratito. Yo tengo que ir a la comisión mixta de trabajo, que estamos en paralelo, ¿ya? Pero todavía no están y quedamos en suspender un ratito y yo terminando allá me reintegro, ¿ya? Me avisan, ¿no? Entonces ese es un argumento, que esta población con la que contaríamos efectivamente de forma automática si eliminamos la traba del examen, no es una población equivalente en competencia clínica a la de los chilenos, hay que tenerlo bien presente. Entonces aquí hice un gráfico de los reprobados extranjeros que ejercerían si se eliminara esto. No me concentro en los que aprueban, ¿ya? Que obviamente están en el mismo nivel que los chilenos que aprueban, sino que
los que reprueban y que pasarían si se eliminara esta traba, entre comillas. Y esta curva muestra con qué puntaje reprueban. Entonces, esta histograma de acá. Entonces, si bien hay un rango que está, por ejemplo, en la última columna a la derecha, entre 40 y 50 puntos, y que podría ser discutible si tienen las competencias mínimas o no, hay una zona importante. Por ejemplo, miremos allá, hay 200 personas, 200 médicos extranjeros que han reprobado con menos de 10 puntos. ¿Ya? Menos de 10 puntos es... Yo no sé cómo se puede hacer eso, para sacarse menos. Hay que ponerle mucho esfuerzo para sacarse menos de 10 puntos. Realmente creo que hay que saber mucho para tener todo malo y elegir intencionalmente todo malo. Entonces, ya hay 200 médicos que habrían entrado si este filtro no estuviera. Estoy yendo al extremo, por supuesto, pero miremos 20 puntos. 20 puntos no es nada, esto se aprueba con 50. Estamos hablando de que sabrían, estas personas que tienen 20 puntos, saben 1 de cada 5 preguntas que se le hacen de medicina básica, ¿ya? Entonces, y si sumamos las dos últimas, tendríamos 1.500 profesionales trabajando, atendiendo ciudadanos chilenos con conocimientos absolutamente insuficientes bajo ninguna escala. Entonces, no nos olvidemos de lo que está oculto, como quien dice la materia oscura de todo este asunto, que es los que no están ejerciendo. Si los que aprobaron, estamos todos felices con ellos. El problema son los que están quedando fuera y entrarían si se produce esta eliminación. Ahí puse a la izquierda un par de anécdotas que no son tan anecdóticas, pero hay 55 personas de estas que están incluidas en la primera columna de la izquierda, la chiquitita, de esas 200, hay 55 personas que han obtenido menos de 5 puntos. Hay 55 médicos que estarían ejerciendo, si se elimina esta traba, con menos de 5 puntos. Menos de 5 puntos yo creo que es menos que el azar, es cero. Es sin conocimientos médicos. Y aquí ya hay 6 de ellos que han obtenido menos de 2 puntos. ¿Cómo se puede tener 0 puntos en un examen? ¿Ya? Entonces, y aquí quiero contar un detalle que una de esas 2 personas con menos de 2 puntos es una doctora, no tengo presente su nombre porque tuve que ver en esto, digamos, pero me enteré por un periodista y es la única vez que he intervenido hacia a nivel de un telefonazo, lo reconozco, al Ministerio de Salud, porque me enteré que una de estas personas que tiene menos de 2 puntos, 1,9 puntos tenía, estaba contratada en un servicio de urgencia de un hospital del sur, que no voy a decir la ciudad para no asustarlo, y ahí éticamente yo no podía, en general yo simplemente entrego los puntajes ciegamente y que la ley aplique, digamos, no nos metemos en eso. Pero en este caso, ya sabiendo el nombre y el apellido de una persona que estaba atendiendo urgencia en un hospital del sur y que imaginé que alguien de vacaciones y que llega con su hijo abogado, por ejemplo, o accidentado, y cree que llega a un lugar en que se relaja porque le atiende una persona con delantal blanco, ¿ya? Y le va a salvar a su hijo, y esa persona tiene 1,9 puntos y que me da una falsa apariencia de seguridad. Hizo un llamado, dije al Ministerio, esta persona está siendo, resuelvan ustedes, pero informo que esta persona tiene 1,9 puntos y está siendo contratada con un resquicio, digamos, y no sé qué hicieron, entiendo que se desvinculó esa persona, pero así de peligroso es, digamos. Servicios de urgencia, 1,9 puntos, de 50 mínimo, que es muy poco. Entonces, no nos olvidemos del tema, el tema de calidad no es un tema como de excelencia empresarial, que es una cosa como... Y es de 1 al 100. Es del 1 al 100. Estamos pidiendo la mitad de los conocimientos preguntados. Esta persona tiene 1 de cada 100 preguntas. O sea, tuvo 2 preguntas buenas en el examen, de 180 preguntas. Eso es más o menos lo que tuvo. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso cuando uno habla de excelencia, calidad, garantía de competencias mínimas, no está hablando de esas cosas como de excelencia empresarial, como mejorar el producto. No es eso. Es una cuestión básica. ¿Ya? Ahora vámonos al lado de los extranjeros aprobados. No creamos tampoco que porque aprueban está todo bien. O sea, nos quedamos conformes con eso, creemos que es la competencia mínima. Pero miren aquí, estos son los aprobados y cuántas oportunidades requirieron para aprobarlo. Yo creo que si hay que hacer algo con esta ley es ponerla más exigente y no menos, ¿ya? Por ejemplo, hay la primera columna, la más alta, la mitad de las personas, estoy viendo siempre el mismo periodo de tiempo, del 2015 hasta ahora, todas las comparaciones que he hecho. Hay 6.700 médicos extranjeros aprobados completos, o sea que están ejerciendo con igual condiciones que un chileno. De esos, la mitad aprobaron a la primera el examen teórico. O sea, lo pasaron a la primera. Todo bien. Me equivoqué. Sí. ¿Dónde está trabajo? Aquí también se trabaja. Entonces, el tema, y también algunos lo aprobaron, la mitad de los que quedan a la segunda oportunidad, que también parece algo sensato, aprobarlo a la segunda oportunidad, incluso a la tercera. Pero hay 500 personas que han requerido más de 4 oportunidades para aprobarlo, y algunos de ellos, serán pocos, pero miren, hay personas con
que han requerido 11 oportunidades para aprobar. ¿Cómo? Debe haber estudiado 2 veces la carrera. Podría haber estudiado una carrera y una especialidad, además de... O sea, entonces, es cierto que con cada vez que se ejerce el derecho a dar el examen, se aprende un poco más, se estudia mejor. Es verdad y es lícito y es válido, por eso digo que hasta 4 veces podría ser sensato, pero realmente hay 500 personas que requirieron darlo 5 veces. Algunos lo han dado en todas las oportunidades de que se creó la UNACOM, 14 veces, ¿ya? Y siguen reprobando, ¿ya? No hay límite. Por eso digo que en este sentido la ley incluso es laxa. Creo que no solamente no hay que eliminar, sino que habría que ponerse un poco exigente en este otro extremo. El aprendizaje evolutivo, o sea, igual hay gente que Claro. 5 años la medicina es otra. Además. Yo he desafiado mucho a que en el examen, que ya lo dieron antes de la exigencia, y no se atreven a darlo. Pero ya tengo posibilidad de conversar con los lectores. Claro. Entonces, ese otro ejemplo entonces de todo esto para ilustrar que en realidad hay una población muy heterogénea aquí, en que hay profesionales absolutamente competentes, que son bienvenidos en todo esto, pero hay que tener mucho cuidado porque se abre la puerta completa, entra de todo y es muy delicado. Ahora, un argumento de por qué no es necesario. Estoy hablando del punto de vista del recurso, no del punto de vista legal. En la discusión, en el imaginario público, por ejemplo, quedan dando vueltas cifras antiguas. Por ejemplo, aquí hay que el año 2015, 16 aprobaron el examen más o menos 300 extranjeros por año, aprobándolo completo me refiero, no el teórico, sino que el teórico más el práctico, o sea, con su documento en la mano que lo habilita 100% igual que un chileno aprobado, ¿ya? Fueron pocos el 2015, el 2016, y quedan dando vueltas esas cifras, porque hubo polémica, etc. Y de ahí viene como este mito del filtro, como que esto fuera una cosa media gremial de defender el mercado, una cosa así, en que la universidad no tiene nada que ver y el colegio médico, que podría ser gremial, no participa del examen, no tiene nada que ver con el examen. Entonces, sin embargo, las cifras reales son estas, ¿ya? Y ha ido creciendo así el número de extranjeros aprobados. El año pasado, el 2019, se entregó certificado completo a 2.600, casi 2.700 médicos extranjeros. Los chilenos... ¿Perdón? Tengo que ir a dar cuenta. Estaba presidiendo. Lo suspendemos un rato. Pero termine esta. ¿No falta mucho? No, creo que la última. Creo que esta. Porque me interesa. ¿Sabes qué? Prefiero, para que no te interrumpamos, suspendamos un poquito, Sí, te perfecto. un café, inviten a un café. No hay y problema. nosotros vamos a dar turno y volvemos para que no interrumpamos. No, está bien.
Volvemos a la palabra representante de la Gracias. Entonces, resumiendo, los argumentos que mostré antes era por qué no era conveniente, razonable suspenderlo, las consecuencias que tendría que a veces no se ven, como los reprobados que están en la zona oscura aquí, que nunca sabemos qué pasa con ellos, les mostré datos de eso. Y aquí estoy mostrando por qué no es necesario para lo que se argumenta en el mensaje de la propuesta, que es asegurar el recurso médico, ¿ya? Y para eso tenía estas dos diapositivas. La primera muestra que los extranjeros con EUNACOM completamente aprobado, teórico, práctico, completo, certificado en la mano, han ido creciendo de esa manera. El año 2019, que es el último año completo que tenemos, el 2019, aprobamos a 2.660, casi 2.700 médicos extranjeros completos, ¿ya? Completamente certificados, no el puro teórico que a veces se confunde. Y eso es 1.000 personas más que los egresados chilenos. O sea, los egresados chilenos son 1.700, ¿no? Y aquí se aprobaron 2.700 médicos extranjeros. O sea, no se puede argumentar como una discriminación, un freno, un filtro, un proceso que aprueba muchos más extranjeros que los propios chilenos, ¿no? Y respecto al año 2020, un año completamente irregular en el que estamos, la proyección sería... habría sido más que los 2.700, lo que habíamos proyectado. Sin embargo, lo que llevamos a la fecha de hoy, de esta sesión, son 684 ya aprobados, ¿ya? A marzo, estamos en un cuarto del año, pero el resto del año sabemos que va a ser complicado. O sea, se suspendió el examen de julio, por tanto no van a aprobarlo, no van a poder dar el práctico. O sea, esto va a bajar. Sin embargo, está asegurado lo que puse ahí en punto. Esas personas que están dibujando la línea de puntos son personas que alcanzaron a inscribirse para el práctico y hemos hecho un esfuerzo bien importante en el EUNACOM de seguir asistiendo con personal mínimo. Cerramos la inscripción por razones sanitarias, obviamente, pero nos toca ir de a uno. Yo voy todos los días 4 horas a la oficina para que no se cierren los procedimientos, ¿ya? De manera que las personas que ingresaron se les va a examinar, ¿ya? Y esa persona con la proporción normal van a aprobar lo que está dibujado ahí en la línea de puntos. O sea, este año tenemos asegurado por lo menos 1.900 personas más extranjeros, ¿ya? Sumados a los 1.700 chilenos que van a egresar. O sea, esto lo pongo para que no quede la idea que ha estado rondando. Ya. O sea, en total hay 6.000, en este periodo, del 2015, casi 7.000 médicos extranjeros han recibido certificación en EUNACOM, ¿no? O sea, 7.000. Yo creo que es una cifra que no se condice con los argumentos de que aquí hay un filtro, un freno, una barrera gremial o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso respecto a los extranjeros. Respecto a la otra crítica que se dice que los médicos chilenos, las escuelas de medicina chilenas no están produciendo la cantidad necesaria, es evidente, faltan, por algo hay migración hacia adentro, ¿no es cierto? Vienen. Pero no es que no hayan respondido. Aquí quería mostrar este gráfico que muestra el número de egresados chilenos, ¿ya? Titulados chilenos por año, el sistema universitario completo, ¿ya? Y vemos que hasta el 2018, que es lo que está graficado ahí, no ha hecho más que crecer el número de médicos formados en Chile. O sea, no es cierto que el sistema no está respondiendo, solo que formar médicos tiene una complejidad de infraestructura y de recursos docentes que es muy complejo y caro. Entonces, y el 2019, para actualizar este gráfico, la cifra se repite con la del 2018. O sea, egresaron otros 1.800 médicos chilenos en el 2019. Y este año se espera una cifra igual o un poquito superior. ¿Qué pasa en los años que vienen? Va a seguir creciendo porque se agrega que este año egresa por primera vez la Universidad de Magallanes, su primera promoción de médico, y en 1 o 2 años más egresa la Universidad de Arica, la de Tarapacá, y egresa un año después que eso la Universidad de Rancagua, la Universidad de O'Higgins, creo que se llama. Entonces siguen creándose escuelas de medicina de manera que el sistema universitario sí está respondiendo a la demanda, solo que la velocidad que es formar médicos, no es... Hay disputa por campos clínicos, hay déficit de campos clínicos para ejercer, para entrenar, etcétera. De manera que no es una cosa de agregar sillas a una sala de clase, formar más médicos. Entonces, con estas dos diapositivas quería tranquilizarlo respecto al recurso médico. Esta diciendo que los médicos extranjeros aprobados son muchísimos, muchos más que los chilenos aprobados de cada año, ¿ya? Estamos llegando a 2.700 por año en circunstancias normales y sigue subiendo, ¿ya? De manera que ese recurso no está faltando como se argumenta, y en el caso de los chilenos las universidades sí están respondiendo y la tendencia sigue siendo a la alta y no hacen más que aparecer más escuelas para formar más médicos. Entonces, resumiendo, estos son los argumentos como por qué es peligroso suspender esto y por qué no es necesario, porque tanto las tendencias como los argumentos legales que mencionó la doctora, lo hacen innecesario. A pesar de ello, creo que estoy de acuerdo con el acuerdo de los decanos en el sentido de que en lugar de
de oponerse simplemente a esta iniciativa, se le reduzca y se le restrinja a una suspensión. Piense que el examen de julio ya lo suspendimos por iniciativa nuestra, no necesitamos que nadie nos sugiriera, ni hiciera leyes, ni nada, simplemente era lo sensato y se suspendió con todas las consecuencias administrativas que tiene, las asumimos, las ordenamos y lo estamos haciendo. O sea, medio año ya está atrasado el examen. Y faltaría el de diciembre. El de diciembre no podemos suspenderlo por iniciativa nuestra porque es ley. La ley nos mandata un examen por año, de manera que no podemos suspenderlo nosotros. De manera que tal vez se podría restringir esta iniciativa a una cosa mucho más acotada, que signifique simplemente la suspensión del examen de diciembre. Es mucho más acotado. Dada la contingencia, se suspende el examen de diciembre. ¿Por qué es posible que haya que suspenderlo igual? Porque los egresados chilenos que están ahora abocados a otras labores, tienen sus internados suspendidos, o están enfermos, o van a estar enfermos, o van a tener que tener labores asistenciales. Eso es lo que viene ahora, las 2 semanas que vienen, se van a reclutar seguramente. Entiendo que la mesa social que está sesionando en este minuto en Santiago, estaban discutiendo, me decía la doctora Siche ayer, están discutiendo precisamente una propuesta de reclutamiento del recurso médico. Hay un orden que están planteando, que sea primero privado, que se pase... Tenemos conectado a 2 personas del Colegio Médico, que la idea es para alcanzar a escucharlo. Entonces, sería buenísimo. Entonces entiendo por lo que me dijo ella, que es lo que iba a plantear. ¿Sí? Si está ya, como yo me perdí un pedacito, no sé si estás ya con la intervención para que alcancemos a escuchar a las personas que están conectadas. Entonces, simplemente quería redondear con eso que la respuesta nuestra a esta propuesta sería acotarla mucho más y no dejarla en esta ambigüedad de suspensión y menos el lapso de 2 años, sino que simplemente decir que dada la contingencia, y eso sí es sensato, se suspende el examen de diciembre, activándose nuevamente en el examen de julio del 2021. Y nosotros podríamos hacer una propuesta de las consecuencias de cómo ajustar, por ejemplo, qué pasa con las becas. Hay una serie de consecuencias que no están mencionadas aquí y que podríamos hacer una propuesta nosotros de cómo manejarla si se aprueba una moción que diga simplemente suspensión del examen de diciembre. ¿Ya? A mí me gustaría en eso, además, que cualquier cosa que aprobemos sea consensuada con todos, que sea una propuesta en conjunto. Senador Chaguán y senador Girard, les voy a pedir que podamos ser breves en las intervenciones para alcanzar a escuchar a los representantes del Colegio Médico. Lo primero es que nosotros hemos sostenido que en virtud del decreto 6 del gobierno del presidente Piñera, que modifica el decreto 4, efectivamente se autoriza la contratación de médicos extranjeros sin EUNACOM por el periodo que dure el estado de catástrofe. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo tengo algunas críticas respecto de cómo ustedes finalmente han podido desarrollar el EUNACOM en términos de que falta capacidad operativa debido a la gran cantidad de solicitudes para realizar el EUNACOM. Y yo soy partidario de establecer, aparte de la asociación que ustedes representan, otras organizaciones y también las propias universidades que también nos puedan ayudar finalmente a hacer el EUNACOM y esto no ser un monopolio de la asociación de ustedes. Esto básicamente por la gran cantidad de médicos extranjeros que hoy día se encuentran imposibilitados de dar el EUNACOM por las fechas que ustedes planean inicialmente. Tercero, déjame terminar. Tercero, que yo planteo que efectivamente tenemos un problema que dice relación con que hoy día se requieren efectivamente que los médicos extranjeros puedan realizarlo. Pero nosotros hemos manifestado nuestras críticas respecto de cómo se realiza el EUNACOM. El EUNACOM, por ejemplo, a un especialista o a una persona que tiene una subespecialidad médica, como ocurre con médicos venezolanos que ni siquiera están registrados en Chile, preguntarle sobre medicina general efectivamente provoca también una situación compleja y más bien debiera ser un examen de especialidades, vale decir, un especialista debiera ser consultado respecto a la misma especialidad y no respecto de medicina general. Créame que un neurocirujano que ha estado trabajando en especialidad durante 25, 30 años, que llega a Chile y le preguntan sobre pediatría, obviamente va a tener una dificultad. Ahora, yo sí creo que hay que tener un análisis respecto a competencias mínimas. Y a mí me parece complejo desde el punto de vista de resultados que hemos tenido, por ejemplo, en la Florida, donde el 70% de las derivaciones de atención primaria dadas por médicos extranjeros han sido erróneas y generando un problema incluso de responsabilidad médica eventual. Por tanto, para resumir, 1, ¿cómo ven ustedes que esto
el UNACOM u otros exámenes de especialidades, como me gustaría que fuera derivado en su oportunidad, no solamente esté a cargo de ustedes, sino también abrirlo a otras universidades, o si ustedes tienen capacidad operativa para poder generar más cursos o exámenes de esta naturaleza. Y yo creo que también ustedes nos han dado un dato importante. No es posible que una persona que tenga un 1,8%, una nota de esa envergadura, efectivamente esté ejerciendo la profesión. Ahora, ¿que hay que avanzar a un examen distinto? Sí. Y eso también fue un compromiso del presidente Piñera, cuestión que nosotros suscribimos y lo solicitamos oportunidad. Senador Girardi, vamos a escucharlos a todos y después les damos a usted la ronda de respuesta. Vuelvo a insistir como en la síntesis. Esta no es una discusión menor, es una discusión mayor, porque para mí tiene que ver fundamentalmente con establecer criterios de equidad en este país. Lo que estamos acá discutiendo es si los chilenos de menores ingresos van a tener una salud de calidad o van a tener una salud que no va a estar garantizada. Y por lo tanto a mí me parece que este es un tema social, ético, complejo. Porque yo no quiero que en mi país hayan dos tipos de salud, una para gente que tiene posibilidades, que tiene oportunidades, que tiene alto ingreso, y una salud para pobres, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Y particularmente en algo que es esencial, que es la salud, donde las personas no tienen ninguna posibilidad de evaluar por lo demás. Porque en la salud justamente uno de los problemas que tenemos es que no opera el mercado, ¿no? Y existe una asimetría brutal en términos normales y ningún paciente tiene ninguna posibilidad siquiera de poder tener algún criterio para saber si quien lo está atendiendo es una persona que tiene la idoneidad profesional y el conocimiento. Entonces, en esta lógica, a mí me parece que el examen, que siempre se puede perfeccionar, y yo estoy de acuerdo con el senador Chaguán, que a lo mejor a las personas que tienen un nivel de especialidad acreditada sería bueno que el examen versara sobre los aspectos de la especialidad, porque uno que pertenece al mundo médico y familiares de médicos, y yo a médicos que considero muy buenos especialistas, por ejemplo en traumatología, los llevara a otras especialidades seguramente. Y no quiero, con esto no estoy diciendo nada malo de la traumatología, sino que pueden ser grandes especialistas en su especialidad, pero en otras áreas tener un conocimiento que ya con el tiempo se hace deficiente. En ese sentido yo estoy de acuerdo, pero me parece que nosotros no podemos de ninguna manera no tener un filtro y garantizar una calidad mínima para que todos los chilenos, y particularmente los de menor ingreso, porque ¿dónde van a ir? Muchas veces estos médicos extranjeros seguramente van a ir a atender a las poblaciones menores de ingreso. Y por lo tanto, eso a mí me parece que es muy importante. Y yo estoy porque evidentemente se trate de la misma manera y con la misma rigurosidad y con el mismo filtro a quien es chileno y a quien es extranjero, que no haya ningún tipo de discriminación odiosa tampoco, para nadie. En segundo lugar, yo creo que el problema de Chile no es la falta de médicos. El problema de Chile es la distribución de los médicos, es que tenemos un sistema de salud que está totalmente desfinanciado, donde la salud no es una prioridad, no ha sido una prioridad en muchos gobiernos, donde el aporte fiscal es bajísimo, del 3.1% del Producto Interno Bruto. No estoy hablando del gasto público, estoy hablando de aporte fiscal, que es el esfuerzo que hace la sociedad, el aporte fiscal real, que es menos de la mitad del promedio de la OCDE. O sea, nosotros con 10.000 millones de dólares no podemos enfrentar hoy día los desafíos que tiene la salud, y si no elevamos el aporte fiscal por lo menos al doble, no hay ninguna posibilidad de que tengamos las camas necesarias. Por eso tenemos menos de 2 camas por 1.000 habitantes, básica, por eso tenemos 1/3 de las camas UCI por 100.000 habitantes que se requieren comparado a cualquier país. Entonces, Chile tiene un nivel de precariedad, y el déficit de especialistas que tienen los hospitales y el déficit de médicos que tiene la atención primaria no es un problema solo de las universidades, esto es un problema estructural
del modelo de salud que ha tenido un foco más bien de mercado, una lógica neoliberal, que en una lógica de derecho a la salud. Entonces, a mí me parece que si de verdad queremos enfrentar esto, y creo que la pandemia del coronavirus, no solamente en Chile, sino en el mundo, va a obligar a reflexionar sobre la importancia de que el Estado no sea subsidiario en salud, sino que el Estado sea un garante de derecho en salud. Y me parece que esa otra discusión, y que es la discusión real, para que no mezclemos las cosas. Acá no hay un déficit de médicos real. Lo que hay es que hay un sistema de salud que no está contratando, no está destinando los recursos, o lo que está haciendo es estableciendo en una lógica de mercado, donde opera la salud, está generando que las diferencias de remuneraciones sean tales que las clínicas privadas se están llevando a todos los profesionales, y esto que se ve estimulado por la lógica del auge, que claro, es un círculo perverso. En la medida que los sistemas públicos no pueden cumplir, están obligados a comprar a privados, y esos privados finalmente generan esas prestaciones llevándose con remuneraciones más altas. Entonces, y además nos está generando un problema más complejo, que es la formación médica. Porque hoy día, si Chile ha tenido un atributo y tiene mejores resultados, no es por la hotelería, no es por aspectos que son vinculados, sino es por la calidad del recurso humano. Pero ¿qué pasa cuando ya los hospitales no hayan recursos humanos calificados porque se han ido todos al privado? La formación médica va a ser cada vez más compleja a lograr, y por eso me parece que hay que reponer al Estado en materia de salud donde no opera el mercado. Yo conozco hospitales que, por ejemplo, el hospital el hospital Arriarán, por ejemplo, yo creo que en este momento no sé si tiene especialistas en cirugía plástica, porque en un momento no tenía ni siquiera para formar, ¿no? Entonces, o tú tienes hospitales como el San José, que en un momento ni siquiera tenía traumatólogos, ni siquiera para formar a otros, porque los médicos no se forman o no se van a formar los especialistas en el sector privado. Entonces, hoy día el sector público es el gran formador. Entonces, yo sé que estamos en la hora, sí, pero yo... Está bien, pero o discutimos esto en serio o no lo discutimos, ¿no? Y entonces yo, en realidad, soy partidario que si existen los instrumentos que no son por la vía legal, sino por una vía de contexto, porque sí estamos en una situación de absoluta excepcionalidad, y por eso se ha declarado zona catástrofe, que eso permita, en la medida que se requiera, de incorporar a otras personas. Pero yo, por lo menos, yo quiero resguardar que hay una salud equitativa y de calidad para todos los chilenos y chilenas, y no que solo los de alto ingreso puedan acceder a una medicina que tiene un estándar garantizado de salud. Entonces, a mí me parece que la intención de este proyecto es buena, pero creo que nos puede llevar a situaciones que pueden ser muy lesivas. A mí me tocó vivirlo en la comuna de Cerro Navia hace años atrás, donde ningún profesional extranjero pasó el nivel mínimo. No era la UNACOM, fue un examen que nosotros mismos, ninguno. Entonces, eso es preocupante, porque esa es la salud que están teniendo muchos de nuestros compatriotas a lo largo del país. Senadora Rensberger. Presidenta, gracias. Muy breve en aras del tiempo. En términos generales, efectivamente no estoy de acuerdo con el proyecto, creo que es grave, y creo además que las dos exposiciones que hemos recibido han sido claras y contundentes. Es necesario este examen, ¿no es cierto?, como aquí se dijo, para asegurar las competencias mínimas de quienes ejercen, tanto chilenos como extranjeros, cualquier médico que quiera ejercer en nuestro país. Y también no es menos importante el hecho de asegurar la equidad en la distribución de las becas. Así que, en un comienzo, sin perjuicio de seguir escuchando y compartiendo lo que señala el senador Girardi de la buena intención del proyecto, creo que el prorrogar el EUNACOM por 2 años no es el camino de solucionar los problemas que hoy día tenemos. Gracias. Gracias. Doctora, le doy un ratito breve para hacerse cargo, y después vamos a prorrogar por 15 minutos para poder escuchar a los representantes del Colegio Médico. Respondiendo primero a las preguntas del senador Chaguán, respecto a la capacidad
No, dale nomás, por favor. Vamos a escuchar la respuesta primero. Respondiendo a la duda del senador Chaguán, que preguntó dos cosas. Preguntó, una, la capacidad nuestra para responder a la demanda, por decirlo así. Efectivamente, hubo una crisis de crecimiento años atrás, cuando se produjo una explosión de inmigración en Chile a partir del 2014. Ya está ajustada, digamos, ya sufrimos esa crisis de crecimiento, está superada. En este momento estamos en condiciones y estamos tomando examen a todos quienes lo requieran, tanto el teórico como el práctico. El teórico estamos tomando cerca de 10.000 exámenes por año. No era la realidad hace 4 años atrás, y en el práctico estamos tomando cerca entre 2.500 y 3.000 por año, ¿ya? Fundamentalmente gracias a una ayuda fuerte de la Universidad de Chile, que tiene infraestructura para eso, y han adaptado una serie de cosas, y nos adaptamos ya a esa crisis de crecimiento. Puede que esto siga creciendo y que no seamos capaces, y estamos, por supuesto, disponibles para revisar y ampliar la invitación a otras instituciones que puedan examinar, pero en este momento tenemos las condiciones, las capacidades administrativas para tomarlo. La segunda era respecto a la mención que hace el senador respecto a una cosa de sentido común, como que es injusto, por decirlo así, preguntarle cosas de medicina general a un especialista que lleva 10 años, como por ejemplo como cardiólogo, ¿ya? Esta cosa que parece muy obvia de sentido común, en realidad no se condice con los datos que tenemos. Yo me tocó mostrar en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud de allá, hace un par de años, un estudio que hicimos con 6.500 médicos extranjeros especialistas, perdón, no especialistas, sino que nosotros contamos con la fecha de título de cada extranjero que se inscribe, y por tanto hicimos un gráfico estudiando la curva de olvido, ¿ya? Qué tan mal les iba por año desde que se habían titulado, ¿ya? Y mi hipótesis, mi prejuicio al hacer ese estudio era que la curva de olvido existe, porque el sentido común así lo dice, pero que iba a ser insignificante, que no era tan grave como se dice, porque no es lo mismo que uno piense que se le olvidaron los egipcios que le enseñaron en el colegio, a que un médico especialista se le olvide la diabetes. No es verdad, ya, la realidad. Entonces yo apostaba que había una curva de olvido, pero muy poquita, que no era tanta como se decía. Me encontré con la sorpresa, y la mostré en la Cámara de Diputados, que la curva es inversa. Por cada año que pasa, el puntaje de los médicos que dan el examen mejora en 0,7 puntos. De manera que si había que ser justo, había que castigarlos en 0,7 puntos desde el año de título si uno quisiera ser justo, ¿ya? O sea, el resultado es paradójico, pero es real. Pero ¿ya? eso tiene que ver también con perfeccionamiento, con mantenerse... Hay muchas hipótesis que surgieron, pero era una hipótesis nueva, no era la que teníamos. La que teníamos era la que dice el sentido común. Esto se olvida, la memoria olvida, ¿ya? Y la verdad es que el médico que ejerce se perfecciona, interactúa con otros colegas, repasa cosas básicas y se entiende con otras especialidades a través de los conocimientos de medicina general. Por tanto, así respondo a esa consulta. Y le puedo entregar después, si quiere, los datos que no los tengo acá. Son interesantes. Y respecto al comentario del senador Girardi, solamente para redondear, totalmente de acuerdo. Creo que se culpa aquí al termómetro, ¿ya? Se está culpando al examen del déficit, cuando en realidad, si uno dice, por ejemplo, ateniéndome al mensaje de esta moción, ¿ya? Que dice que menciona un déficit de 20.000 médicos en Chile, ¿ya? Y mencionando una declaración del ministro. 20.000 médicos, supongamos que los tuviésemos, esos 20.000 extra, significarían, aún pagándole 1 millón de pesos mensuales, que sería muy por debajo de lo que gana un médico, estaríamos gastando 20.000 millones de pesos mensuales, ¿ya? Mensuales, extra, ¿ya? Entonces, eso nos sitúa más o menos en que este déficit es por culpa del EUNACOM o es por culpa del sistema que no es capaz de atraerlos y retenerlos, ¿ya? De manera que estoy de acuerdo con que el problema estamos llevando aquí a un instrumento, a un detalle técnico, un problema que es estructural y que tiene que ver con el sistema de salud y el gasto público en esa área, ¿ya? Gracias, doctor. Doctora Muñoz. Muy breve. Con respecto a los médicos especialistas, ya desde hace 2 a 3 años, los médicos que llegan aquí a Chile con la especialidad no dan el EUNACOM. Es voluntario los que lo quieran dar. Van a CONASEM, a la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, donde se les toma el examen de la especialidad, pediatría, ginecobstetricia, anestesia, cirugía, etcétera. Un examen teórico y un examen práctico. Ahora, es muy diferente también la respuesta que tienen los especialistas que llegan con respecto a ese examen. CONASEM tomó una decisión transitoria, que termina en marzo de este año, de aprobar, no dar el examen práctico a los especialistas que habían aprobado el teórico. De manera de que hoy día eso no es un problema. Y con respecto al déficit de médicos, tiene razón el senador Girardi.
hoy día están mayoritariamente en el área privada y hoy día no existen cargos suficientes a nivel del sistema público que sea capaz de atraer a los médicos chilenos o a los médicos en general a nivel de la atención primaria, y por lo tanto los especialistas se concentran en 3 regiones, la región metropolitana, la quinta y la octava, y se produce el déficit de especialistas en este minuto. Las universidades están formando alrededor de 1.400 especialistas por año que le ofrecen todos esos cupos al Ministerio de Salud en distintos hospitales a lo largo de todo Chile. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a los representantes del Colegio Médico. Tenemos a José Miguel Bernucci, que es secretario nacional, y a Delio Miseroni. No sé, se escucha todo lo que dicen ustedes por si acaso. En el sistema están conectados por Zoom. ¿Me escuchan ustedes? Entonces sí, perfecto. José Miguel, te damos la palabra para que puedas intervenir al respecto y contarnos la opinión del Colegio Médico. Perfecto. Primero que todo, agradecerle la oportunidad de esta invitación un poco especial. Veo que están todos con mascarilla y bien, por eso, y yo con Adelio estamos aquí separados. Pero referente a lo que se ha comentado hasta ahora, en realidad lo que nosotros queremos ver y señalar es cuál es el objetivo en el fondo de este proyecto de ley. Porque si el proyecto de ley es facilitar o generar un fast track o una vía para poder facilitar la contratación de médicos a nivel nacional, eso ya se puede generar actualmente con el decreto de emergencia sanitaria. El decreto de emergencia sanitaria que tengo entendido va a estar activo por 1 año. Ese decreto permite contratar médicos que no hayan convalidado sus títulos, tanto de médico general como de médico especialista, no importando la región, no importando el lugar del país, no importando si es público o privado, y por lo tanto hoy en día, al día de hoy, estamos hablando del día 31 de marzo, existe la potestad del Ministerio de Salud para realizar esas contrataciones por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y que el decreto sanitario esté dado. Por lo tanto, si el objetivo es facilitar, esa facilidad ya la tiene el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, pudiendo soslayar la falta de convalidación tanto del título de médico general como de especialista. Otro cargo que señalaba la doctora Muñoz, a quien aprovecho de saludar, es justamente que hoy en día estamos recibiendo a más de 1.700 médicos generales en el país. Hoy el concurso tanto CONIS, que genera más de 1.400 cargos de médicos especialistas que están en formación actualmente por año, más los 3.000 cargos de médicos de etapa de destinación y formación, generan un escenario que es totalmente distinto de aquí al futuro, ya que de aquí a pocos años vamos a tener una disponibilidad total de diferentes especialidades. Y ahí yo me quiero hacer el punto, porque hoy en día, probablemente a diferencia de la realidad que veíamos hace años atrás, que la pudo haber visto usted, senadora, o lo pudo haber visto el senador Girardi, hoy en día los médicos están. El problema es que no tenemos los cargos disponibles. Por lo tanto, un fast track para atraer más médicos solamente va a presionar y a mejorar, entre comillas, la distribución de estos médicos a nivel del privado, digamos, y justamente una presión hacia el mercado del privado, pero no necesariamente eso va a traer un beneficio al 80% de la población que se atiende en FONASA, ya que justamente hoy en día nuestros médicos EDF, que son los médicos que terminan su especialidad y que no tienen vinculación con el sistema público, su principal queja en un 88% es que no están los cargos disponibles. Por lo tanto, si lo que queremos es un fast track para generar, en el fondo, para atraer más médicos, tanto a nivel regional o como en las regiones que se vean más desprotegidas, lo primero que tenemos que hacer es una generación de cargos a nivel público, los cuales hoy en día, senadores, no están presentes. Y como tercer punto, también algo que señalaba el doctor Mena, que también aprovecho de saludar, pero que lamentablemente no pudimos escuchar también, es que el problema que nosotros tenemos actualmente y que la crisis del COVID está demostrando es un problema que estamos teniendo en la infraestructura. Hoy en día el gobierno va a abrir principalmente 1.700 camas de hospitales tipo 1, 2 y 3.
de mediana a alta complejidad en regiones, y probablemente ahí lo que nos va a faltar, más que médicos generales para poder llenar esos hospitales, nos van a faltar los especialistas, ya que la mayoría de esos hospitales son centros derivadores. Por lo tanto, en el fondo, sacar la validez de la EUNACOM por 2 años no nos va a orientar a traer más especialistas, sino en el fondo nos va a orientar a traer más médicos que puedan, en el fondo, pasar como médicos generales, pero no necesariamente como especialistas. Por lo tanto, nosotros creemos que si, a pesar de que existe el tema del decreto sanitario con la posibilidad de contratar hoy mismo los médicos que nos están faltando, 2, si se genera la cantidad de cargos necesarios para poder poblar, sobre todo a nivel público, sean con estos médicos contratados o sean con médicos nacionales que están todos los años saliendo de especialistas, nuestra propuesta, senadoras y senadores, es que más que soslayar el EUNACOM por 2 años, se autorice en este minuto, a través de una ley, a los médicos que están a la espera de que CONASEM entregue los resultados de sus postulaciones. Hoy en día existen entre 2.500 a 2.800 médicos, principalmente de las especialidades más falentes. Estamos hablando medicina interna, cirugía, pediatría, anestesia y cirugía. Alrededor de ellos, 2.500 están esperando que CONASEM, por diversas razones de funcionamiento interno, no ha podido entregar el resultado de la convalidación de sus títulos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que esta ley, más que a soslayar o más que a evitar que den el EUNACOM por 2 años, que va orientado a los médicos generales, que pueda esta ley autorizar a estos 2.500 médicos que ya tienen sus papeles dentro de CONASEM a ser autorizados por un periodo de 2 años a trabajar como cualquier otro especialista, y que al término de estos 2 años ya hayan terminado sus trámites dentro de CONASEM y puedan seguir aportando al país como cualquier otro especialista y con sus papeles totalmente al día. José Solamente Miguel, para terminar, quiero darle el paso a Delio, quien entregaría, digamos, los pormenores de esta propuesta. Ya, escuchemos a Delio. Yo quiero entender bien si la propuesta es, perdona Delio, si la propuesta es porque son personas que ya dieron su examen y están a espera del resultado, porque es distinto habilitar eso, o están inscritos solamente. Ya. Adelio, tienes la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos y todas por esta invitación. Lo primero, decir que creo yo que el proyecto de ley, tal como está, está estructurado, no responde a los objetivos que en la misma exposición de motivos señala, porque habla de que hay numerosos médicos venezolanos que están a la espera pero suspendiendo la aplicación de la EUNACOM no se permite el ingreso de esos médicos, porque esos médicos no están habilitados para ejercer la profesión en Chile. Y por lo tanto, si suspendemos la aplicación de la EUNACOM, esos médicos, para poder ejercer la profesión en Chile, tendrían que ser habilitados de acuerdo al artículo 3 del decreto con fuerza de ley que establece el Estatuto de la Universidad de Chile, que le otorga a esa universidad la potestad de revalidar los títulos en Chile. Por lo tanto, esos médicos no podrían incorporarse legalmente, sin perjuicio del decreto de excepción, digamos, de excepción por situación de catástrofe, no podrían incorporarse legalmente al trabajo. Por lo tanto, no se logra el objetivo que el mismo proyecto establece. Por lo demás, yo quiero señalar que medicina es la carrera que tiene más vías en Chile para su revalidación. Tiene 4 vías para ejercer la medicina un médico titulado en el extranjero: revalida a la Universidad de Chile, EUNACOM, certificación de la especialidad en CONASEM, y en cuarto lugar, la autorización de la Ceremi en casos excepcionales, que establece el Código Sanitario. Por lo tanto, yo creo que existen vías suficientes como para incorporar médicos titulados en el extranjero en Chile. Ahora bien, agregar que yo creo que no se ha tomado en suficiente consideración lo que señaló la doctora Muñoz. La ley 20.985, hace un par de años atrás, introdujo un nuevo artículo en la ley del EUNACOM, en la ley 20.161, que es el artículo 2 bis. Ese artículo 2 bis establece que los médicos especialistas titulados en el extranjero no necesitan revalidar su título ni en la Universidad de Chile ni en el EUNACOM, ni a través de la EUNACOM, sino que pueden, certificando su especialidad en CONASEM, pueden ejercer la medicina en Chile en su especialidad y en el sector privado.
Por lo tanto, Presidenta, lo que el Colegio Médico propone precisamente es modificar el texto del proyecto, estableciendo un artículo único que señale que durante el plazo que se determine, que podrá ser 1 año o 2 años, los médicos a que se refiere el inciso segundo del artículo segundo bis de la ley 20.261 podrán ejercer la especialidad en Chile en el sector público sin haber obtenido la certificación de su especialidad, siempre que hubieran presentado su solicitud antes de la entrada en vigencia de esta ley, que se apruebe. Y que una vez vencido el plazo, esos médicos deberán, para poder continuar ejerciendo la profesión, deberán someterse a los sistemas generales de revalidación de título que el ordenamiento jurídico chileno establece. Nosotros hemos redactado un texto que se lo podemos hacer llegar, ustedes me pueden indicar un correo electrónico y les podemos hacer que esa redacción logra el objetivo que el proyecto busca, permite incorporar señaló el doctor Bernucci, entre 2.500 y 2.800 especialistas que están en tramitaciones de la certificación de su especialidad en CONASEM. Yo creo que es más que suficiente para dar cabida a los objetivos que el proyecto de ley persigue. Así que proponemos esa redacción, Presidenta. Si ustedes me indican un correo electrónico, yo le puedo hacer llegar esa propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a quedar contactados ahí con la Secretaría. Le voy a dar la palabra al senador. No, pero ahí mismo puedes. No, pero sí. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Salud de poner en debate este tema. Este es un tema que requiere mucha especialización y particularmente los que están hoy día en el sistema médico, porque la emergencia que enfrentamos es una emergencia de carácter nacional, de seguridad nacional. Creo que yo no alcancé a llegar al inicio del debate, pero quiero contextualizar. Estamos discutiendo este tema de UNACOM y de CONASEM. Yo excluí particularmente el tema de la CONASEM porque es un tema de especialistas y lo que queríamos era abrir el debate y poner sobre la mesa que Chile vive un estado de excepción único en el mundo, una pandemia jamás vista en los últimos 100 años en Chile y el mundo, que está provocando decenas y cientos de miles de muertes. Y Chile está en un estado catastrófico hoy día en lo de salud pública y también en lo económico. Todos los especialistas señalan de que el sistema público de salud va a colapsar en mayo. Lo dicen los especialistas del gobierno, lo dice el Colegio Médico. El sistema público no va a ser capaz de contener la situación de contagio y particularmente de personas que adquieran la enfermedad con gravedad. Y por tanto, la pregunta es si en este contexto hay que innovar o no hay que innovar. Producto del 18 de octubre se suspendió la PSU, se dio después igual. O sea, claramente, en mi opinión, si nosotros no tenemos claridad, y el Colegio Médico tendrá la palabra, porque la verdad es que los análisis a posteriori de las crisis todos son generales después de la batalla, respecto a lo que hicimos o no hicimos, y hoy día la principal crítica a Mañalich, la principal crítica a los gobiernos de Francia, Italia, de Estados Unidos, es que efectivamente no han actuado a tiempo. Y creo que abrir este debate respecto de la capacidad que tiene Chile, respecto de sus profesionales para enfrentar esta pandemia, es urgente y necesaria, es inevitable, ineludible. Tenemos que saber si contamos con las herramientas necesarias para poder enfrentar esta pandemia. Entonces, quiero decir que en este tema del UNACOM, esto se votó en la Cámara de Diputados, esta indicación la presentó el diputado Aguiló en su oportunidad, tuvimos un gran debate. Porque hay muchos médicos que no han dado el UNACOM. No sé, la doctora Muñoz, el doctor que nos acompaña, no sé si dieron el UNACOM. Guido, ¿diste el UNACOM? La senadora Rieselberg, que todos médicos no han dado el UNACOM. Pero con la escala que señaló el doctor, hoy día sacaría sobresaliente el senador Girardi, ¿no es cierto? No, solo digo de que sometido a la prueba, y yo sé lo que ha planteado el senador Girardi, hay muchos médicos más antiguos que saben mucho, que sometido a este estrés de la prueba, no sé cómo le diría. Entonces yo solo quiero decir de que nos presentan el UNACOM no han dado el UNACOM. Y no sé si la doctora ejerce o el doctor ejerce. Es decir, la doctora Muñoz o el doctor Mena ejercen la medicina activa de cuidados paliativos. Tengo entendido que el doctor Mena no lo hace, porque este debate lo hemos tenido de muchos años. Entonces, parece razonable y necesario de que en los médicos se abra, y yo me agradezco mucho que esté el Colegio Médico presente, el debate sobre si nuestros profesionales van a tener la capacidad de enfrentar
esta emergencia, porque estamos en una situación extraordinaria y lo que digamos en esta sesión y las decisiones que tomemos van a ser claves para lo que venga. 51 médicos han muerto en el mundo, particularmente en Italia, 5 han muerto en España, y el doctor Álvarez, director del Servicio Regional de Ñuble, está hospitalizado con respirador. El director del Servicio de Salud de Ñuble está en estado crítico hoy. Y la pregunta es, ¿cuántos médicos, cuánto personal de salud se ha infectado, se ha contagiado? No lo sabemos. Y yo estoy tremendamente preocupado respecto de que el personal de salud que está en la primera línea, primero esté con los elementos de atención necesaria, de cuidado necesario, y que tengan la posibilidad de reemplazo en los tiempos adecuados en la protección de su vida y la de su familia. Porque ellos no pueden quedarse en casa, hay mucha gente que se queda en casa hoy día afortunadamente, pero los médicos tienen que estar en la primera línea y uno diría es necesario tener personal de reemplazo. Entonces aquí hay una nueva contradicción con el ministro de Salud. ¿Faltan o no faltan médicos en Chile? Porque lo que ha planteado el gobierno, Mañalich, y yo no tengo plena confianza en Mañalich, ha cometido demasiados errores, está llegando tarde. Mañalich llega tarde a tomar las decisiones y lo dirá el tiempo, la evaluación posterior. Lo dicen los alcaldes, lo dice el Colegio Médico, no ha decretado cuarentena. La primera pregunta es, el Colegio Médico insiste, por lo menos Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de mi región, que está en cuarentena, señala todos los días, y hoy día me lo ha vuelto a señalar, es necesaria la cuarentena y el gobierno no decreta cuarentena. Es un tema que evaluaremos con posterioridad. Yo al respecto digo, en este tema lo que tenemos que garantizar es que va a haber el personal adecuado. Y creo que el tema de UNACOM no amerita ningún tipo de defensa corporativa. Y si no estamos tomando medidas porque no hemos entendido nada. Yo tengo, Presidenta, creo que el propio Senado, lo he dicho varias veces en la sala, no ha entendido la situación en que estamos, parte de la ciudadanía tampoco, y la autoridad menos lo que viene, lo que se nos viene encima. Y para eso, todas las medidas necesarias para aquello. Si hay un decreto de emergencia sanitaria, la pregunta es ¿por qué entonces los alcaldes no contratan médicos? ¿Por qué los servicios de salud entonces están con crisis en sus médicos? Entonces, lo primero que devela este debate, y yo me alegro mucho, es que si decimos que en Chile sobran médicos, como lo ha afirmado alguien, lo afirmado ustedes, y que no hay problema de médicos, que sobran, bueno, pero no están en los hospitales donde están los enfermos, por lo menos donde están los pobres no, en los hospitales públicos de mi región no están los médicos suficientes para poder satisfacer la demanda, y quiero decirle que cuando la gente llega por una dolencia diferente al coronavirus, está 4 y 6 horas con grave riesgo de contagio. Entonces la pregunta, ¿por qué tenemos a millones de chilenos sometidos al riesgo de contagio esperando a las médicas, cuando efectivamente dicen y decimos de que sobran los médicos? Entonces, la primera constatación de este diálogo del proyecto de ley es de que estamos con un grave problema que requiere urgentemente la contratación de médicos. Y el Estado, y particularmente el ministro Mañalich y el presidente Piñera, tienen la obligación de aumentar los recursos ahora para poder contratar más médicos en los servicios de urgencia que están atestados de personas con contagio y personas con dolencias derivadas de mucha antelación y que hoy día están siendo postergadas. La gente que ni se ocurre enfermar, nadie debe enfermarse, pero los que se están enfermando por dolencias distintas están pasando muy mal, con mucho temor a ir a la urgencia por el contagio. Entonces, hemos tenido una diferencia permanente con el Colegio Médico, pero coincidimos en esta ocasión de que si los médicos CONASEM se les autoriza para funcionar, hagámoslo. Yo le pregunto a la doctora Muñoz y al doctor Mena, ¿es posible que alguien dé en este estado catastrófico un examen de UNACOM? ¿Van a tomar el UNACOM? ¿Se va a hacer la Teletón? ¿Se va a tomar la PSU a fin de año cuando ni siquiera van a haber clases? O sea, un estado extraordinario requiere medidas extraordinarias. Y yo pediría que aclararan si van a tomar el UNACOM este año. Y yo tengo dos puntos con eso. Uno, de que considero que es un buen negocio. Sería bueno que nos contaran cuánto recaudan por eso. Mi estimación es que son más de 4 millones de dólares. Segundo, si la SUFAMECH es una entidad pública o privada. ¿Y por qué, si es privada, como lo es, por qué está en manos este examen en una entidad privada? Esto debería estar en manos de la Universidad de Chile. Esto debería estar en manos del Estado. En ningún caso la certificación de los médicos que atienden al pueblo de Chile puede estar en manos de una institución privada. Esto tiene que estar en manos del Estado. Y yo digo entonces, deberían anunciar ya que no van a tomar el UNACOM para que efectivamente los médicos y los alcaldes y los directores de salud puedan entonces asumir el decreto de alerta sanitaria para poder empezar las contrataciones y despejar a miles de médicos, cerca de 4.000, que este año no va a haber UNACOM, porque la situación médica de pandemia, de salud pública, de seguridad nacional, así lo determina.
Quiero además señalar de que el CONASEM, perfecto, yo diría que el Colegio Médico ha hecho una propuesta concreta, Presidenta, yo pediría que la asumiéramos. Cuando redactamos, construimos el proyecto de ley, pensamos incluir CONASEM, pero eso iba a involucrar 2 debates. Y lo que había que hacer era abrir el debate con los especialistas, con la gente de la SOFAMECH que nos acompaña, con el Colegio Médico, con la Comisión de Salud, y creo que la sugerencia y propuesta al Colegio Médico es absolutamente pertinente, necesaria y urgente. Del mismo modo, señalar que la estabilidad de los médicos en la COM. Estamos en la hora, le voy a pedir, por cerrar, nosotros vamos a pedir que se transcriban los contenidos de la exposición que hicieron, porque hay varios de los planteamientos que usted hizo que ya fueron respondidos en esta comisión. Yo entiendo que no estuvo, pero usted está interesado, ya se anunció que no se hizo, o sea, me parece que hay varios cuestionamientos que están resueltos en el planteamiento que se hicieron respecto de la imposibilidad, obviamente, de tomar el examen ahora, salvo el de diciembre, que nos han planteado que ahí sí hay un impedimento legal y es parte de lo que queremos abordar. Vale. Voy a citar me refería al de diciembre, Presidenta. Porque... Senador Navarro, yo voy a citar el día jueves, vía telemática, ahí se ha comprometido a estar el Ministro de Salud para tratar este tema, porque yo creo que si hay algo que queda claro es que esto no es solamente un tema de un instrumento, sino el cómo abordamos una situación más compleja, y creo que hay que ser muy responsable en decir que un proyecto así no resuelve la falta de médicos que hay. Respecto de la pandemia, se ha señalado con mucha claridad que unos son los médicos especialistas y otros son, ¿no es cierto?, los médicos que básicamente irían a atención primaria en este caso. Entonces, creo que en eso nosotros lo que queremos hacer es colaborar en una situación de pandemia donde si hay algo que es importante es que haya una cabeza y que nos ordenemos todos en función de eso, y hay toda la disposición de que este proyecto de ley... Presidenta. Sí, lo que queremos hacer es que este proyecto de ley o la que tramitemos vaya también en consonancia y sea un tema que acordemos todos. Yo creo que ese es el criterio. Sí, le doy la palabra para terminar y sí, vamos a cerrar Presidenta, la sesión. Este tema de UNACON es clave. O los médicos que estaban preparándose para la UNACON se dedican y se concentran en cooperar para la pandemia o se concentran en rendir un examen. Por ello que es importante la suspensión no solo de CONASEM, como lo ha planteado el Colegio Médico, sino también de la UNACOM. Yo no consigo que en medio de esta pandemia haya la decisión de la SOFAMECH de tomar el examen en diciembre. Es que no han entendido nada de lo que pasa en Chile. Pero, senador, yo quiero volver a insistir, yo voy a cortarle la... Presidenta, hago uso de mi derecho a la palabra, soy autor del proyecto de ley, no pude exponer al inicio y le pido respete, por favor, aquello. Pero lo que yo quiero reafirmar, y le voy a dar la palabra no a los representantes... No he terminado la intervención, Presidenta. Si me escucha, sí, senador, es que usted no me escucha a mí, Presidenta. voy a suspender las sesiones, sí. Solamente le quiero señalar, porque me parece que respeto a nuestros invitados, que ellos han planteado... Es una crítica, Presidenta. Si me quiere escuchar, si no, suspendemos la sesión. O sea, haga uso de sus facultades, Presidenta. Usted determinará la importancia de esta sesión. Señora,